Nosotros, los seguidores de Cristo Jesús, estamos dispuestos a dar un testimonio real del cambio que Dios está produciendo en cada uno de nosotros, recordando que nuestro testimonio cuenta mucho. Nosotros debemos siempre tener muy presente que nosotros desempeñamos un papel muy importante en medio de la sociedad en que vivimos. Somos sacerdotes y como tales estamos dispuestos a interceder delante del Señor. También estamos dispuestos a orar y, cómo no, pues darle las gracias, darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Vamos a orar para empezar el estudio en esta oportunidad. Padre Celestial, nuevamente te agradezco por todo lo maravilloso que tú eres, por lo grande, poderoso que muestras cada día tu misericordia. Te doy todo el honor que te corresponde y te pido que tú, a través de tu Espíritu Santo, nos hables, nos toques y que podamos entender claramente este papel muy importante que nosotros desempeñamos aquí en la tierra. Te doy siempre las gracias, la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Levítico, capítulo número 8, el versículo número 10 al 12. Levítico 8, del 10 al 12, nos habla de la consagración de los hijos de Aarón juntamente con él. Y en el 8, del 10 al 12 dice: Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Vayamos al Levítico 21. Y leamos desde el versículo número 10. Levítico 21 desde el 10 dice: Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen, no tomará viuda ni repudiada, ni infame ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer. El sumo sacerdote o los sacerdotes tenían una tarea muy específica durante el desarrollo del culto al Señor. Y lo importante quizás que usted está pensando, y yo que tengo que ver con esto en el ministerio sacerdotal, pues usted y yo somos sacerdotes del Señor. Eso nos dice la palabra de Dios. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo número 2. Primera de Pedro, capítulo número 2. Y leamos del versículo 9. La palabra del Señor dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, del versículo número 4 al 6, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono,
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La palabra del Señor continúa diciéndonos que somos nosotros sacerdotes. En Apocalipsis capítulo número 20, el versículo número 6, dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los cristianos de hoy vivimos en una época muy superficial y carnal. El mundo en general tiene un concepto torcido de lo que significa ser cristiano. Para muchos esto simplemente significa que no es pagano o idólatra. Otros la asocian el servicio cristiano con ser miembro de alguna iglesia o tomar parte de las actividades de la misma. Los creyentes han sido llamados en este presente siglo para mantenerse separados de las actitudes, las filosofías y el estilo de vida impío. Por eso es que leímos que Aarón fue separado para el sacerdocio juntamente con sus hijos. Y fueron ungidos con el aceite de la unción. ¿Para qué? Para que ellos entiendan que están separados para el trabajo específico de servirle al Señor. Usted dirá, pero yo no soy pastor, yo no soy evangelista, no soy misionero. Le puede decir muchas cosas, puede poner cantidad de pretextos. Pero los versículos que acabamos de decir, dice que el Señor nos constituyó a nosotros sacerdotes y reyes también. Imagínese, desde ya quiero que usted esté en su mente, yo soy un sacerdote. Y como un sacerdote, tiene que mantenerse bien, tiene que mantenerse separado del mundo, separado de las costumbres paganas, tiene que vivir siempre honrando el nombre del Señor y dando testimonio real a todo el mundo. No es un papelito fácil que tenemos que desempeñar, sino un papel muy especial. Cuando uno ama a Dios con todo el corazón, no hay ningún problema, está dispuesto a obedecerle y está dispuesto a cumplir la cabalidad, lo que Dios nos ha mandado. Porque desde el Antiguo Testamento nosotros estamos viendo que el sacerdote también tenía una función muy específica y era ser compasivo con los demás. No solamente los sacerdotes, sino todos nosotros. Pero hay un caso muy específico en el libro de Génesis, capítulo número 14. Ahí en el libro de Génesis 14 vemos en la primera oportunidad que aparece un sacerdote que se llamaba Melquisedec. Dice en Génesis 14 del 17 al 20: cuando volvía de la derrota de Querardomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Estamos mirando aquí un sacerdocio compasivo. Se refleja en que Melquisedec salió a recibirle a Abraham y le sacó pan y vino. Pan para sustento y vino para alegría, para gozo, para satisfacción. Dios siempre está dispuesto a ayudarnos.
Y nosotros siempre debemos tener eso en el corazón, un corazón compasivo. Su sacerdocio tiene que ser un sacerdocio compasivo. Mire alrededor suyo, cuánta gente se pierde, cuánta gente sale de este mundo sin Cristo y sin esperanza. Y debemos tener compasión de toda esa gente. Como sacerdotes tenemos que interceder para que el Espíritu Santo les toque y que ellos puedan aceptar la invitación que el Señor Jesús les hace, de estar en paz con Él, de aceptarle, de recibirle como su Señor y Salvador. Es una función muy específica que tenemos que hacer. Quiero que en esta oportunidad usted se quite todos esos conceptos que tenía antes del sacerdocio, que solamente los sacerdotes, ya sea a nosotros nos enseñaron pues en la Iglesia Católica Romana, que solamente los sacerdotes tenían la potestad de perdonar pecados, tenían la autoridad para sacar a alguien del ¿cómo se llama?, del purgatorio y llevarlo al cielo, en fin, y que solamente ellos podían interceder. Y la verdad no es así, sino que somos todos los creyentes en Cristo Jesús. Claramente leímos que somos, dice, que han sido constituidos como reyes y sacerdotes delante del Señor. Entonces, qué bonito es enterarnos de eso, ¿no le parece? Eso va a crear en nosotros una conciencia aún mucho mejor de la que teníamos antes para servirle a Dios de una manera más real, más efectiva, con mucho cariño, con mucho amor, porque de veras Dios se merece todo. Vayamos a ver también que el ministerio sacerdotal era un ministerio ungido. Ya ve cómo Moisés le ungió a Aarón y a sus hijos para que sean sacerdotes por siempre. Vayamos acá a Éxodo número 40. Éxodo Éxodo 40 y leamos del versículo número 9 hasta el 15. Dice la palabra del Señor: y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que esté en él, y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios, y santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirás la fuente y su base y le santificarás. Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Ahora usted dirá, pero eso le ungió a Aarón y a sus hijos. ¿Y qué de nosotros? Pues a nosotros nos ungió el Espíritu Santo. Claramente leímos como Pedro dice que somos sacerdotes, real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios. Y en el libro de Apocalipsis dice que ahí nosotros seremos llamados sacerdotes. Y somos sacerdotes para siempre, porque estamos adorando a Dios, estamos levantando un altar para Él. Cada vez que a veces usted quizás pensará y dirá, ¿cómo puedo yo levantar un altar? Pues sí, un altar puede ser su sala, su dormitorio. Un altar puede ser un lugar donde pone sacrificio. Usted entrega totalmente su vida al Señor ahí. Usted expone sus necesidades, sus angustias, sus penas, sus dolores. Un altar. El altar, la mayoría de los altares servían para sacrificar. Y nosotros sacrificamos alabanzas a nuestro Dios. Le decimos
que le amamos, que le adoramos, que le bendecimos. Ahí le estamos ganando a la carne, a los impulsos que nos da la carne, que no lo digas, no lo hagas, estás muy cansado. Ahí nosotros nos despegamos de todo para rendirle adoración a nuestro buen Dios y le estamos entregando sacrificios de alabanza, de honor, de honra a Él que todo lo puede, a Él que todo lo sabe. Y su sacerdocio fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. Regresemos al libro de Levítico, capítulo número 10. Y este sacerdocio de Aarón tenía que ser un sacerdocio limpio. Leamos desde el versículo número 1. Levítico 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón, eso es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar sus hijos, no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. No saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. Es importante que usted tenga también en mente que usted como sacerdote tiene que evitar ir a lugares que no tiene que estar. O sea, uno tiene que pedirle a Dios la sabiduría y el entendimiento para entender que no se tiene que contaminar. Especialmente, hermanos, yo me pongo a pensar a veces, algún hermano, alguna hermana que ha cometido algún pecado y no le ha pedido perdón al Señor, mas aún así se atreve a acercarse al altar, a ejercer a veces funciones ministeriales. Y no se dan cuenta que, imagínense, en aquel tiempo, estos jóvenes o estos hombres fueron juzgados por el Señor inmediatamente. Porque Dios Santo no puede habitar donde hay pecado. Y ahí nosotros debemos tener mucho cuidado. Tenemos que primeramente pedirle perdón al Señor, limpiarnos. No vamos a tomar aquí primero nos vamos a bañar para entrar no, hermano. Cuando habla de la limpieza es muy importante entender que es limpieza espiritual. Pedirle perdón al Señor por todos los pecados que hemos cometido. Si es que hay alguna cosa mala, inmunda en medio de nosotros, pedirle perdón al Señor para podernos acercar delante de su gloria, de su honra, para bendecirle y adorar. Sé que el Señor va a aceptar nuestras oraciones, nuestras súplicas y nuestra adoración de una manera mucho más real. Tenemos que ser, hermanos, sacerdotes puros, honestos, sinceros delante del Señor. El Señor conoce todo, a Él no le podemos engañar y tenemos que presentarnos bien delante del Señor. Imagínese si esto ocurriría en el día de hoy que estamos atravesando muchos problemas. Imagínese que alguien entrara a la iglesia o a su casa a rendirle adoración a Dios y cayera fulminado. A veces uno dice, Dios tiene un propósito para todo, ¿no? Y quizás pudiera venir un tremendo avivamiento, pero al Señor no le place todas estas cosas. Lo importante es que nosotros debemos entender
que tenemos que vivir unas vidas puras, santas, apartadas de todo pecado para honrar el nombre del Señor. Recuerde que hay el sacerdocio que no cambia, que es el sacerdocio de Cristo. Justamente lo encontramos allá en el libro de Hebreos, capítulo número 7. Libro de Hebreos, capítulo número 7. Leamos desde el versículo número 15. Y esto aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Tenemos ese sacerdocio del Señor Jesús. Y Él está justamente cumpliendo ese papel. Él está intercediendo ahí a la derecha del Padre por usted y por mí. Para cuantos a Él se acercan. Hermanos, leyendo todo esto y estudiando la palabra, digo, qué tremendo compromiso es que tenemos nosotros. Si a usted le gustan los desafíos, pues aquí tiene un desafío tremendo para ser mejor cada día. Un desafío que puede significar la vida o la muerte. Un desafío que va a poner a usted el deseo de servirle a Dios intensamente, porque ahora se está dando cuenta que no es cualquier persona. Usted ha sido ungido por el Espíritu Santo, separado para servirle a Dios. Usted es un sacerdote. Y para usted también, hermana. No solamente estoy hablando de los hombres, sino también para ustedes. Todos los que creemos en Cristo Jesús somos sacerdotes. Vayamos de nuevo a Primera de Pedro, capítulo número 2. Y leamos del versículo 1 hasta el versículo número 6. Desechando pues toda malicia, ahí viene la recomendación de parte de Dios, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo.
Por lo cual también contiene la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Así es que el Señor nos recomienda a través del apóstol Pedro que nosotros entendamos que hay que desechar toda malicia, toda, que dice más, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. O sea, cada día tenemos que entender que somos sacerdotes y que nuestro sacerdocio tiene que ser un sacerdocio bien puro, limpio y sincero delante del Señor. Ya ve que la palabra del Señor nos da ese desafío de ser mejores cada día. Bendito sea el Señor por eso, ¿no le parece? Siguiendo lo que escribe el apóstol Pedro, comenzando el versículo número 7, dice, volvemos a leer esa porción. Para vosotros pues los que creéis en él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Cada día nosotros tenemos que vivir para el Señor. Somos sacerdotes, hermanos. Lógico que en este mundo tan tremendo que vivimos, habrá sacerdotes que justamente no guardan sus llamados, no guardan su sacerdocio. Pero ahora nosotros, a través de la palabra del Señor, nos estamos enterando que nosotros somos sacerdotes y que debemos estar bien delante del Señor. Porque el Señor Jesús justamente nos enseñó que Él es el sacerdote inmutable, hecho para siempre. En el libro de Hebreos, capítulo número 4, versículo 14, dice: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Recuerde que los sacerdotes del Antiguo Testamento eran miembros de un cuerpo distinto y selectivo que todos reconocían. Los sacerdotes del Nuevo Testamento
deben distinguirse por la manera que viven cada día. Como real sacerdocio, esperamos un glorioso futuro. Jesús ha preparado un hogar eterno para nosotros en el cielo y algún día, no muy lejano, también compartiremos su reinado. Es muy importante que usted desde el día de hoy comience a funcionar como un verdadero sacerdote delante del Señor. Ya no hay pretexto, ya no hay excusa. Usted acaba de leer en la palabra de Dios que usted es un sacerdote. Así es que límpiese, honre su llamado y busque de Dios y hable a otras personas de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, qué honor tan hermoso y maravilloso nos das. Gracias porque en tu palabra encontramos lo que realmente somos. Somos tus hijos y somos reyes y somos sacerdotes. Te pido, Dios, que cada día nos ayudes a cumplir este ministerio. Que cada día reconozcamos la unción que está sobre cada uno de nosotros. Mira, Señor, en esta noche quiero pedirte que tú vayas y toques la vida de cada persona. Señor, aquellos que están dolidos con algún dolor en su cuerpo, vayas y les toques y los sanes en el nombre de Cristo Jesús. Sé tú obrando, porque Señor, todas estas cosas te estamos pidiendo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos. A ti te doy todo el honor, la gloria y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya sabe que si quiere escribirme, enviar su testimonio y si quiere también enviar sus diezmos, sus ofrendas, puede escribirme a Pastor Oscar Ramírez, P.O. Box 1523, Gardena, California 9249. Que Dios les bendiga.